Esto es el podcast que le sigue la huella a tu salud. DNA Diagnóstica. Hola a todos, mientras esperan queremos aprovechar este tiempo para conversar sobre un tema de salud que nos toca de cerca a muchos aquí en México. La diabetes. Es una palabra que seguro resuena con frecuencia, pero realmente comprendemos qué implica y qué podemos hacer al respecto. Precisamente, hoy vamos a explorar a fondo esta condición. Desentrañaremos qué es la diabetes, por qué es tan relevante en nuestro país, cuáles son sus distintas formas y, lo más importante, creo yo, cómo podemos tomar acciones preventivas. Claro. La información es siempre el primer paso para cuidar nuestra salud. Exacto. Hablaremos de los tipos principales, la señal de alerta, esa de la prediabetes, algunas cifras que nos muestran la dimensión del tema en México y las estrategias clave para la prevención, sobre todo de la forma más común. Acompáñenos en este análisis. Perfecto. Para empezar desde la base, podríamos definir de forma sencilla qué es la diabetes mellitus. A veces los términos médicos, suenan un poco intimidantes. Claro que sí. Mira, en esencia, la diabetes es una condición crónica. Esto significa que, acompaña a la persona a largo plazo. Ok. Se presenta cuando el cuerpo tiene problemas con la insulina, ya sea que no produce suficiente o que no puede usar eficazmente la que produce. ¿Y por qué es tan importante la insulina? Mencionaste que es la clave del problema. Fíjate, es fundamental. Imagina que la insulina es como una llave. Su función es abrir la puerta de nuestras células para que la glucosa, el azúcar que obtenemos de los alimentos y que es nuestra principal fuente de energía, pueda entrar. Como una llave. Exacto. Sin esa llave, o si la cerradura, no funciona bien, la glucosa simplemente no puede ingresar a las células. A las células se queda afuera, en la sangre. Exactamente. Se acumula en el torrente sanguíneo y eso es lo que llamamos hiperglucemia. O sea, niveles altos de azúcar en sangre. Ok. Un poco de glucosa en sangre es normal, pero mantener niveles elevados de forma constante, día tras día, eso es lo que causa daño a largo plazo en el cuerpo. Hablas de daño a largo plazo. ¿Qué tipo de problemas puede generar esta hiperglucemia sostenida? Porque a veces se minimiza pensando que es solo tener el azúcar alta. No. Pues sí, y es un error. Las consecuencias pueden ser muy serias, la verdad. Afectan múltiples órganos y sistemas. Por ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo principalísimo para enfermedades cardiovasculares. Del corazón. Del corazón y de los vasos sanguíneos. Daña esos vasos, lo que eleva la presión arterial, altera los niveles de colesterol y aumenta significativamente el riesgo de infartos al corazón y derrames cerebrales. ¿Qué otras partes del cuerpo se ven comprometidas? Muchas. Los pequeños vasos sanguíneos también son muy vulnerables. Por eso, la diabetes es una de las principales causas de ceguera en adultos. ¿Ceguera? Sí, por el daño en la retina, lo que se llama retinopatía diabética. Y también es causa principal de insuficiencia renal crónica, que puede llevar a la necesidad de diálisis o incluso trasplante. Y luego está el daño a los nervios, la neuropatía. Es otra complicación muy común. Neuropatía. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Qué siente la persona? Puede causar dolor, hormigueo o, al contrario, pérdida de sensibilidad, especialmente en pies y manos. Ah, claro. Y esto, si lo combinas con problemas de circulación, que también causa la diabetes, pues aumenta mucho el riesgo de infecciones en los pies. Que luego son difíciles de tratar. Muy difíciles, y en casos severos pueden llevar incluso a amputaciones. Además, fíjate, hay mayor riesgo de pérdida de audición, problemas dentales serios, apnea del sueño. Es realmente sistémico, afecta a todo el cuerpo. Oye, y antes de llegar a un diagnóstico de diabetes como tal, he escuchado el término prediabetes. ¿Es como una etapa previa? ¿Una advertencia? Exacto, es justo eso. Una señal de alerta temprana muy importante. En la prediabetes, los niveles de glucosa en sangre ya están más altos de lo normal. ¿Y por qué es tan relevante identificar esta etapa? ¿Simplemente significa que eventualmente esa persona tendrá diabetes? No necesariamente, y eso es lo bueno, pero el riesgo sí es muy alto. Sin embargo, lo crucial aquí es que la prediabetes por sí misma ya incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y derrames cerebrales. Ah, caray. ¿Aún sin ser diabetes?
aún sin ser diabetes formalmente diagnosticada. Fundamentalmente, hay 3 tipos que concentran la inmensa mayoría de los casos: diabetes tipo 1, diabetes gestacional y diabetes tipo 2. Vale, empecemos con la tipo 1. ¿Qué la distingue? La diabetes tipo 1 es una condición autoinmune. Esto significa que el propio sistema de defensas del cuerpo, por error, ataca y destruye las células del páncreas que producen la insulina, las famosas células beta. O sea, el cuerpo se ataca a sí mismo. Exacto. No es algo causado por el estilo de vida, eso es importante aclararlo. ¿Y qué proporción de los casos representa? ¿Es común? Es la menos común de las 3. Representa aproximadamente entre el 5 y 10% de todos los diagnósticos de diabetes. Las personas con tipo 1 producen muy poca o nada de insulina, por lo que necesitan administrarse insulina externamente todos los días para poder vivir. Actualmente no existe una cura generalizada, aunque la investigación avanza, especialmente en áreas como trasplantes de células. Entendido. Autoinmune y dependiente de insulina. ¿Qué hay de la diabetes gestacional? El nombre ya nos da una pista. Embarazo. Correcto. Aparece únicamente durante el embarazo en mujeres que no tenían diabetes antes. Lo que pasa es que durante la gestación, las hormonas de la placenta pueden generar cierta resistencia a la insulina. Ok. Y el cuerpo necesita producir más para compensar. Si el páncreas no logra cubrir esa demanda extra, entonces los niveles de glucosa suben. ¿Y es algo frecuente en los embarazos? Pues fíjate que sí, relativamente. Se estima que ocurre en cerca de 1 de cada 10 embarazos. 1 de cada 10. Sí, y es vital detectarla y manejarla con cuidado. Normalmente con dieta, control de peso, a veces medicación o insulina. Porque la hiperglucemia durante el embarazo puede traer complicaciones. ¿Para la mamá o para el bebé? Para ambos, para la madre y también para el desarrollo del bebé. Puede haber bebés más grandes de lo normal, macrosomía o problemas en el parto. ¿Y desaparece después de dar a luz? ¿O se queda? Generalmente sí. Los niveles de glucosa suelen normalizarse tras el parto. Sin embargo, y esto es crucial, haber tenido diabetes gestacional es una señal de alerta muy potente para el futuro. Justifica totalmente la importancia del seguimiento. Bueno, y finalmente llegamos a la diabetes tipo 2. Mencionaste que era la más común. Por mucho. Representa entre el 90 y el 95% de todos los casos de diabetes. Aquí el problema es una combinación, digamos. A ver. Por un lado, el cuerpo desarrolla resistencia a la acción de la insulina. O sea, la llave no funciona bien en la cerradura de las células, ¿sí? Ajá. Y por otro lado, o a veces al mismo tiempo, el páncreas no logra producir suficiente insulina para compensar esa resistencia. A veces, incluso el hígado contribuye produciendo glucosa en exceso. Es como una tormenta perfecta. Entiendo. Siendo tan común, ¿quiénes tienen más riesgo de desarrollarla? Hay varios factores de riesgo bien identificados. La edad es uno. El riesgo aumenta conforme envejecemos, pero quizá los más modificables y los más potentes son el sobrepeso o la obesidad y la falta de actividad física. El estilo de vida, básicamente. En gran medida, sí. Como mencionamos, haber tenido diabetes gestacional es un factor de riesgo importante para las mujeres. También lo son tener presión arterial alta o niveles anormales de colesterol. Y la genética juega un papel, ¿eh? Tener familiares de primer grado con diabetes tipo 2 incrementa la predisposición. La herencia. Exacto. ¿Cuál es la situación específica de la diabetes aquí, en México? Mencionaste al inicio que es muy relevante. Desafortunadamente, la situación en México es particularmente seria. La prevalencia de diabetes en la población adulta mexicana es una de las más altas del mundo. ¿De verdad? ¿Tan alta? Sí. Estamos hablando de que, según la última encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, más del 18% de los adultos mayores de 20 años reportaron tener un diagnóstico previo de diabetes. Más del 18%. Eso es casi 1 de cada 5 adultos. Exacto. Casi 1 de cada 5 adultos diagnosticados. Y se estima que un número similar podría tenerla sin saberlo todavía. ¿Y cuál es el impacto de esto en el país, en la salud pública? El impacto es tremendo, la verdad. La diabetes es una de las principales causas de muerte en México. Genera costos altísimos para el sistema de salud. Claro, me imagino. Sí, tanto por el manejo de la enfermedad en sí, como por el tratamiento de sus complicaciones. Diálisis, amputaciones, manejo de infartos, ceguera, etc. Pero hay margen de acción. ¿Se puede hacer algo para prevenirla? Sobre todo la tipo 2, que es la inmensa mayoría de los casos.
Aquí es donde la conversación se vuelve un poco más esperanzadora, ¿no? Absolutamente. Y esta es, creo yo, la parte más importante del mensaje de hoy. Aunque exista una predisposición genética, una gran proporción de los casos de diabetes tipo 2 se pueden prevenir, o al menos retrasar significativamente. ¿En serio? ¿Se puede prevenir? Definitivamente. No estamos condenados por nuestros genes o por las estadísticas. El poder de la prevención a través del estilo de vida es inmenso, de verdad. ¿Y cuáles son esas claves del estilo de vida preventivo? Mencionaste peso y actividad física como cruciales antes. Exacto. Mantener un peso saludable es fundamental. El sobrepeso multiplica hasta por 8 el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 8 veces. ¿Qué significa eso? A ver. Pues reducir el consumo de azúcares añadidos, especialmente en bebidas azucaradas, que aquí en México consumimos mucho, reducir grasas saturadas y trans y alimentos ultraprocesados, la famosa comida chatarra. Y por otro lado, aumentar el consumo de fibra. ¿Dónde está la fibra? En frutas, verduras, legumbres, granos enteros. Además, elegir fuentes de proteína magra y grasas saludables. Y un cambio que parece pequeño pero tiene un impacto enorme, priorizar el agua simple sobre las bebidas azucaradas. ¿Y la actividad física? ¿Cuánto es suficiente? Es el otro pilar indispensable, sí. La recomendación general es acumular al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana. ¿Cómo qué? Vigorosa, como correr. Pero, ojo, cualquier movimiento es mejor que nada. Incorporar más actividad en la rutina diaria es clave. Usar escaleras en lugar del elevador, caminar trayectos cortos, levantarse y moverse cada hora si se trabaja sentado. Todo suma. Dormir lo suficiente es importante. La privación crónica de sueño afecta las hormonas que regulan el apetito y la glucosa. También manejar el estrés. El estrés crónico puede elevar los niveles de azúcar en sangre. Buscar técnicas de relajación, actividades placenteras. Y por supuesto, no fumar. El tabaco daña los vasos sanguíneos y empeora la resistencia a la insulina. Aumenta el riesgo no solo de diabetes, sino de todas sus complicaciones. Entonces, el mensaje es bastante claro. Aunque la diabetes es un problema serio, muy serio en México, una gran parte de la diabetes tipo 2 es prevenible. Y se previene con cambios conscientes y sostenibles en nuestros hábitos diarios. Precisamente. Y parte fundamental de tomar el control es conocer nuestro estado actual. La detección temprana. Saber dónde estamos parados. Exacto. Saber si tenemos prediabetes o factores de riesgo elevados nos permite actuar a tiempo. Y aquí es donde las pruebas de laboratorio juegan un papel fundamental, claro. Tiene todo el sentido. Conocer nuestros niveles de glucosa, de colesterol, triglicéridos, etc., nos da información valiosísima para tomar decisiones sobre nuestra salud. Sin duda. Y bueno, hablando de pruebas y de estar informados, queremos invitarles a quienes nos escuchan a seguir las redes sociales de Laboratorios DNA Diagnóstica. Allí podrán encontrar promociones vigentes en estudios y también información útil para el cuidado de la salud. Siempre es bueno estar al día. Claro. Además, si necesitan localizar la sucursal que les quede más cómoda, ya sea para realizarse algún estudio o simplemente para pedir información más detallada sobre algo, pueden consultar el sitio web www.dnadiagnostica.mx. Así, todo junto, dnadiagnostica.mx. Ahí encontrarán todas las ubicaciones y las formas de contacto. Perfecto, pues hoy hemos recorrido un camino importante, Desde entender qué es la diabetes y la función de la insulina, con esa analogía tan útil de la llave, hasta conocer los tipos, comprender la seria advertencia que es la prediabetes, dimensionar el impacto en México con cifras que, pues sí impactan, y sobre todo destacar el enorme poder de la prevención a través de hábitos saludables. Esperamos que esta charla les haya sido de utilidad. Yo también lo espero. Y quizás como reflexión final, sabiendo que la diabetes tipo 2 está tan ligada a nuestras elecciones diarias, que comemos, cuánto nos movemos, cómo descansamos, y que cambios modestos pueden tener un gran impacto, valdría la pena preguntarnos, ¿qué pequeño paso positivo podría dar cada uno de nosotros, quizás hoy mismo, como una inversión en nuestra salud a largo plazo? Me gusta eso. Un pequeño paso. No tiene que ser revolucionario, ¿eh? A veces, el cambio más pequeño, pero constante, es el que marca la verdadera diferencia. Es una pregunta importante que vale la pena considerar.
¿no crees? Totalmente de acuerdo. Una excelente pregunta para llevarnos. Gracias por su tiempo y atención. Esto fue el podcast que le sigue la huella a tu salud. DNA Diagnóstica.